¿Se podría decir entonces que la astronomía el estudio de la astronomía es primordial para entender un poco el origen de la vida y del universo? Sí, digamos, el conocimiento astronómico básico y fundamentalmente, digamos, en una de las patas de la astronomía apunta justamente al tema de la vida. Lo que pasa es que la astronomía, básicamente, la clásica, sí. ¿a qué apunta? A hablar de la formación y la evolución, de cómo son los sistemas planetarios, decir que hay una estrella, que saber que las otras digamos que esa estrella que se llama Sol, que las estrellas que vemos de noche son soles que están muy distantes. Claro. Nuestro Sol lo vemos grandote, sí, ¿no? Y tiene, si lo medimos con un semicírculo, veríamos que tiene medio grado. Claro. Y en cambio, el resto de las estrellas, por más que sea Alfa Centauri, que está muy cerca de la Cruz del Sur, la miramos a simple vista, es un punto de luz, brillante, pero es un punto. Digamos, está tan distante, pero tan distante, a pesar de que sea la más cercana al sistema solar, sí. Es un punto de luz. Claro, pareciera que es chiquitito. Claro, entonces ya empezar a pensar, digamos, en el concepto de lo que es, por ejemplo, una estrella, lo que es un sistema planetario, que a diario salen las noticias, que se hablan de exoplanetas o planetas extrasolares. Y hoy prácticamente se menciona directamente como planetas. Sí. Se sobreentiende que son planetas de otros sistemas. Sí, más o menos hace unos 60 años atrás apenas se conocían unos muy poquitos exoplanetas. Y que no todos los astrónomos conocían de la existencia de eso. Porque no había tanta difusión, no había tanta rapidez en la comunicación. En la astronomía, como pasa en toda la ciencia, en la medicina y en un montón de otras ciencias, toda la información nueva viaja a través de los famosos papers, esas publicaciones. Es decir, en los libros es muy complicado llevar los libros. No se pueden estar permanentemente actualizando los libros. Los libros son grandes referencias, pero la información nueva te llega a través de una publicación. Sí, y se actualiza constantemente. Y permanentemente. Hay revistas especializadas, tanto por ejemplo, la revista Science o Science, Ciencia sería en castellano, es una revista que justamente te permite actualizar de todas las ciencias, todos los avances tecnológicos, desde la biología, de la astronomía, o de la medicina, o de lo que fuere. Entonces, es el mecanismo por el cual nos llega la información. Y cada día con un volumen realmente increíble. Cada vez hay más cosas. Que no te dan los tiempos materiales. Pero está bueno porque a uno eso permite ir, por ejemplo, si yo tengo por ahí una clase que yo daba, hablando sobre, por ejemplo, una de mis especialidades, que es el tema de los cometas, bueno, me tenía que referir a los modelos del año 50. Hoy en día, con Rosetta, que fue la sonda europea que viajó y que intentó depositar un módulo, el Philae, que lamentablemente rebotó, no se ancló y bueno, se perdió en la superficie del cometa periódico número 67. Bueno, quedó en órbita y recogió información y tenemos imágenes y tenemos décadas de trabajo de investigación de toda esa información que se acumuló, porque a veces son una cantidad tan grande, son millones de imágenes, de las cuales son billones o trillones de datos que requieren primero un primer estudio que es como general. De ahí se van desprendiendo y después cada uno de los astrónomos, astrofísicos, los que están dedicados a otras ciencias como geología, que pueden participar en eso, digamos, tienen su aporte. Dice, entonces acá hay una información que podría ser válida. Por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, en los proyectos de viaje a Marte, o probablemente haya una estación lunar en los próximos, no sé, dentro de 20 o 30 años. Ya se está pensando cómo cultivar, cómo utilizar el polvo lunar
en buscar la manera de producir cultivos. Claro. ¿Y eso es posible? Y claro que es posible. Porque uno hace 20 años atrás no se lo hubiese imaginado. Es que yo cuando comencé y cuando terminé de estudiar y auxiliar en astronomía, que era preparar gente en el tiempo del profesor Capolongo, que fue el precursor de la astronomía en Rosario, y que desemboca, bueno, en lo que hoy se conoce como el Centro Astronómico Rosario, el CAM, que originalmente era el observatorio, después fue el planetario con el tiempo y se incorporó el Museo Experimental de Ciencia, que es espectacular. Otros lugares son especiales para que el público vaya, se interiorice y demás. En el observatorio se pueden hacer observaciones directas con telescopio, de día se puede observar el sol, que no con cualquier instrumento se puede observar el sol. Por tanta la luz que tiene, bueno, se requiere de un determinado filtro especial que es para observación solar. Sí. Y ahí se ven las famosas manchas solares. Bueno, y después el planetario es un reproductor artificial, es simular un cielo. Por ejemplo, el cielo de Rosario. Claro. Y bueno, aún más, el planetario tiene la particularidad de que se mueve y cambia el tiempo. Entonces vemos el movimiento de rotación terrestre, que vemos aparecer el sol de día, las noches se oscurece, aparecen las estrellas, vemos las principales constelaciones, si es verano vemos la constelación de Orión, y así va transcurriendo, podemos cambiar a distintas latitudes también. Claro. Con respecto a eso, ¿hay diferentes tipos de cielos? Sí, se podría decir que sí. En realidad el cielo en su conjunto, cuando ya en la primera charla voy a explicar que al cielo lo consideramos como si fuese una bóveda, ¿no? Los antiguos también le decían firmamento, porque las estrellas están como fijas, están pegadas a ese cielo. Es como si fuese una esfera infinitamente grande, que los egipcios decían que era de hierro y los griegos decían que eran esferas de cristal. Claro. Donde estaban los planetas y donde estaban las estrellas del firmamento. Entonces, había un concepto, ¿no?, de que hay algo que, como un gran globo que se expande, y en esa esfera, o esa bóveda celeste, o esfera celeste, están las estrellas y los planetas. Entonces, ese es un primer concepto, obviamente. Hoy conocemos mucho más y podemos dar una explicación. Pero si salimos una noche cualquiera, no a lo mejor en el cielo de Rosario porque está muy contaminado por las luces, ¿no? Pero salimos al campo, a algún lugar, estamos de veraneo, paseando y levantamos la vista y no podemos creer lo que hay en el cielo. La cantidad. No solamente la cantidad de estrellas, sino que se ven como una faja, como si fuese una gran nube de estrellas, que esa es la famosa, se le llama la Vía Láctea. Que el cielo, las constelaciones, como las estrellas, tienen, digamos, figuras y nombres relacionados con la mitología. Claro. Básicamente con la mitología griega y posteriormente con la romana. Finalmente los nombres de los planetas, los días de la semana, el nombre de las constelaciones tienen que ver, por ejemplo, las constelaciones están en latín. Pero los planetas, los nombres de los planetas tienen que ver con los dioses romanos. Claro. Con su igualdad de nombres en griego, ¿no? Claro, tiene sus orígenes. Claro, entonces hay todo una mixtura. Entonces, arranquemos que la astronomía como ciencia es relativamente, en la historia de la humanidad, es relativamente nueva. Ya se remonta, digamos, digamos, remontarse al conocimiento así más o menos, digamos, de carácter científico es relativamente reciente. Pero sin embargo es la aportación de centenares de personas que a través de los tiempos, del tiempo por ejemplo anterior a Ptolomeo, fueron acumulando información. Primero era digamos boca a boca, después en tiempo de la famosa biblioteca de Alejandría, ahí donde estaban todos los papiros, los pergaminos, había acumulado una cantidad de información que ellos, al entrar a explorar y investigar,
por ejemplo, algunos, como Eratóstenes, mide el diámetro de la Tierra, claro. Mide la circunferencia de la Tierra, y se equivoca por muy poco. Es decir, que con solo medir, saber que en Alejandría, en la ciudad de Alejandría, sería el norte de Egipto, en la costa del Mediterráneo, él sabía que en una época del año, si uno clavaba una vara en el suelo o en la arena, no había sombra. Al mediodía el sol caía en forma vertical y no se producía sombra. Y sabía que a cierta distancia al sur había una localidad que justo había un pozo, porque lo encontró escrito, en la ciudad de Siena, no sería ciudad, sería un pueblo, no sé, que dice, una persona se arrimó al borde de un pozo de agua, y en el fondo vio proyectado el sol. Quiere decir que el sol estaba exactamente encima de ese lugar. Entonces, una vara en Siena produce una sombra de un largo, un determinado largo. Y en Alejandría era 0. No había sombra. Entonces midió ese ángulo. Qué bárbaro. ¿Quién no quisiera tener esa sabiduría, no? Claro. Y estamos hablando de hace siglos. Claro, hablamos más de 2500 años. Claro. Sí, sí. Decir, evidentemente, el género humano, varón y mujer, porque a veces decimos hombre, pero como si fuese No, los dos. Es varón y mujer. Sí. ¿No? El hombre es el genérico. Sí. Se refiere al concepto digamos, ser humano. Del ser humano. Entonces, evidentemente, razonaban, pensaban. Sí. Sí, sí. Quizás a lo mejor tenían más tiempo. Tenían eso puede ser también, ¿no? Tenían menos preocupaciones. Y una economía, y de situaciones que lamentablemente, no podemos desprendernos. Pero bueno, en la astronomía se requiere de mucho. No, por un momento olvidarse un poco de dónde realmente estamos parados, sino pasarnos al otro plano. Es decir, que la astronomía nos muestra quiénes somos y dónde estamos parados. También en la astronomía entra la cuestión filosófica. Claro. También toca, en un punto, también toca la parte de lo que es religioso, lo que es metafísico. Ahí concurren en la pregunta inicial, es decir, el universo empezó de un principio, a través de un proceso llamado Gran Estallido, Big Bang. Se entra a cuestionar, dice, pero ¿cómo? Si todo está metido en un punto, realmente genera, más allá de la cuestión física, genera todo un desarrollo que aún los científicos más avanzados, como Stephen Hawking, en su formuleo, en su mente, porque es la única capacidad, el único miembro que realmente tiene en su cuerpo totalmente discapacitado, puede él formular hasta instantes posteriores al Big Bang. Es decir, qué mente prodigiosa para pensar y formular ecuaciones, y tras ecuaciones tan largas que puedan llegar a explicar un instante posterior. Claro. Pero todavía seguimos desconociendo lo que fue en un principio. Quizás a lo mejor la forma no eran átomos, no era la energía, sería otra cosa. Vaya a saber. Claro. Eso obviamente difícilmente tenga respuesta. Sí. Luis, ¿se han descubierto nuevos planetas? Sí. En el sistema solar, en el año 2006 hubo una pequeña gran discusión en una reunión de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, que es un organismo que nuclea a todos los astrónomos profesionales, y que ante el descubrimiento de una serie de nuevos objetos digamos de carácter planetario, o en principio tenían esa característica,
dijeron, no, ya no podemos poner, aparte de Plutón, 3, 4, 5, quién sabe cuántos planetas más. Se nos va a hacer algo demasiado complejo. Aparte, Plutón tiene una característica que es un planeta relativamente chico. Entonces, los más ortodoxos prefirieron decir, bueno, vamos a reclasificar estos, le quitaron, digamos, el título de planeta y le pusieron planetas enanos. ¿No? Entonces, de ahí en más se siguieron descubriendo estos planetas enanos. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa el día que se encuentre algo muy masivo, muy grandote, por ejemplo, del tamaño de Júpiter, a una distancia muy grande? No le van a poder decir planeta enano. No. Entonces, hay un debate. Hay un astrónomo, Brown, que sigue insistiendo de que hay uno. Lo que pasa es que es muy difícil la detección. Claro. Y lo que se han encontrado, todos están dentro del rango, quizá algunos un poquito más grandes que Plutón. Esta última sonda que visitó la Nuevo Horizonte, o New Horizon, que visitó, pasó junto a Plutón, sí, y pudo fotografiarlo. Es un vuelo de pasada, rasante, ¿no? Fotografió la luna de Plutón Caronte, vio perfectamente las otras lunas que tiene. Se sigue estudiando toda esa información y realmente uno ve la foto y dice, sí, será ahora planeta enano, pero tiene toda la pinta de ser un planeta también. Claro. Porque no dista mucho de lo que es, por ejemplo, el caso de la luna, la Tierra con la luna. Sí. Aunque la Tierra es bastante más grande y la luna también que Plutón. Pero, por ejemplo, uno de los asteroides, el primer asteroide descubierto en 1900, desde Sicilia, por Piazzi, lo catalogaron como asteroide. Pensaban que era un planeta. Claro. Y después, a raíz de la reforma, que en la nueva categoría de planeta enano, lo tuvieron que pasar de asteroide a planeta enano. Es decir, que entre la órbita de Marte y Júpiter hay un planeta enano, que está justo en la zona del famoso cinturón de asteroides, el cinturón principal de asteroides. Tenemos un sistema planetario muy particular. Tenemos un Sol, una estrella de tamaño mediano en la escala total de las estrellas, de un brillo intermedio, en el total de las estrellas. Si pudiéramos poner todas las estrellas en línea, veríamos que es una estrella media, de brillo medio. Tiene los primeros planetas, estaría el Sol aquí, los primeros planetas están cercanos y son de tipo rocoso o terrestres. Después tenemos una faja, sería Mercurio, la Tierra y Marte. Sí. ¿No? Después hay una faja que se llama cinturón de asteroides y después Júpiter viene más hacia afuera, ¿no? Después Saturno, Urano y Neptuno. Bueno, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son planetas gaseosos, gigantes y gaseosos. En cambio, Mercurio, la Tierra, Venus, la Tierra y Marte son planetas rocosos. Son dos características bien diferentes. Entonces, da la casualidad que los rocosos están en la zona interior. Y más allá de los asteroides están los planetas gaseosos y gigantes. Claro. Por sus dimensiones mucho mayor. Júpiter es el más grande del sistema solar. Entonces, por ejemplo, para ahora tener una idea de comparación. Es decir, comparame la Tierra con Júpiter, con Saturno, con el Sol. Simple. Si una persona representa la Tierra, para formar el diámetro de la Tierra, para formar el diámetro de Júpiter, necesitaríamos 9 personas o 10 personas para formar el diámetro. Y para formar el diámetro del Sol necesitaríamos 109 personas. Es una fila de 109 personas. Eso nos da la primera idea de lo que estamos hablando solamente del sistema solar. No estamos hablando de las estrellas. No, claro. Lo que digamos es como
conocer la manzana, la cuadra donde vivimos, la manzana donde vivimos, o empezar a conocer el barrio donde vivimos. Claro. Sin salirnos más allá. Sí. Es difícil de conocer. O por lo menos es como profundo, ¿no? Claro. El conocimiento. Asusta, todo nuevo conocimiento asusta. Sí. Da un poquito. Pero es una cuestión de práctica, es una cuestión de que la mente vaya absorbiendo, abstrayendo, porque es abstracto, no es algo concreto. Por eso el recurso de la comparación. Claro. Lo que mencioné del tamaño, si la Tierra equivale, el diámetro de la Tierra equivale a una persona, Júpiter 10 y 109 personas en fila para formar el diámetro del Sol, nos dice, es grandote el Sol. Claro, sí. Yo te lo digo en kilómetros, en miles de kilómetros, y decís, sí, pero es más difícil. Claro. Digamos, igualmente se entiende, sí. Pero me refiero que una comparación de este tipo simplifica bastante. Es mucho más gráfica. Es mucho más gráfico, es mucho más simple y mucho más fácil de entender. Claro. Desde un jovencito, de un adolescente, hasta una persona mayor. Claro.